Hola estimados amigos, bienvenidos a Tanta de este canal de anime licenciado. En esta ocasión no vamos a ver un análisis de OVA, sino que vamos a hablar un poquitillo de las revistas de manga anime que surgieron a lo largo de a finales de los 90 y el primer lustro del 2000, ¿vale? Tengo por una parte lo que se denominaron fanzines, ¿vale? Y después aparte lo que son las revistas más comerciales, ¿vale? Aquellas que se distribuyeron a nivel nacional y tal. Por algún motivo no encuentro la caja donde tengo todos los fanzines, así que vamos a empezar en este primer vídeo con lo que son las revistas comerciales, ¿vale? Las revistas de manga anime, y en un futuro, cuando localice donde las encuentre, haremos otro vídeo de fanzines, exclusivamente de fanzines. Tenemos que decir que podemos distinguir dos tipos de revistas comerciales. En su época salieron, en primer lugar, lo que eran las revistas puramente de información de manga y anime, principalmente enfocado a noticias internacionales, a noticias que vienen directamente de Japón, ¿vale? Era una época en la que imperaba si querías vender, tenías que poner una portada de la última imagen de Goku en Dragon Ball GT, por decirlo de alguna manera. De hecho, si sois coleccionistas de estas revistas, veréis que en múltiples de revistas, como por ejemplo de Kame o de Neko, se repetían muchas veces portadas de este género, ¿vale? Y de este título, porque era lo que más vendía. Y después tenemos otra parte de revistas que sí que coexistieron con estas primeras, pero que se diferenciaban porque eran revistas con menos contenido informativo, pero más contenido audiovisual, por contener un CD de ordenador donde se subía, donde podíamos encontrar vídeos, músicas en MP3 y clips de diferentes series de anime. Tenemos que recordar que en esta época, por lo menos en esta época en la que salieron revistas como por ejemplo Dokkan Minami, era una época en la que no existían tarifas planas, los modems eran de 56K y aunque sí que se podían descargar, por ejemplo, de servidores americanos, episodios de anime de fansub en inglés, bajar un episodio de 170 megas te equivalían a una media de 6 y 8 horas de descarga continuada. Esto hacía que, debido a la inexistencia de tarifas planas, no fuera muy asequible conseguir material, ¿de acuerdo? Aparte, la calidad de imagen que en esos tiempos se estaba extendido por internet eran vídeos de muy baja resolución, de 320 por 240 píxeles, incluso de resoluciones inferiores, y en formatos ASF, los primeros formatos de AVI con el DivX3, el DivX4, ¿vale? O sea que tampoco podíamos decir que fuera una calidad de imagen muy buena. Por lo tanto, estas revistas servían para cubrir esa carencia para aquellos que todavía no se podían permitir o todavía no tenían acceso a una tarifa plana. Vamos a empezar con las revistas que no contenían este tipo de CDs, que eran puramente informativas. También eran las que más parecido a un fanzine tenía, aunque evidentemente al estar detrás una editorial, pues seguramente algo de beneficio tendría, no sería algo exclusivamente sin ánimo de lucro o por simplemente querer difundir la afición. No, era un negocio como cualquier otro. Estas revistas se distribuían a través de librerías especializadas y tenían su máximo, estaban centralizadas principalmente en Barcelona y Madrid, que era donde más se encontraban este tipo de librerías, ¿vale? En zonas como por ejemplo Andalucía, pues ya te tenías que ir a Sevilla o a Málaga capital, donde había algunas, pero eran muy escasas, ¿vale? Entonces también eran difíciles de conseguir. Vamos a empezar por una revista, la cual yo solo encontré un número, pero mínimo salieron 3 ejemplares, que se denomina Alien Magazine. No sé si alguna vez habéis tenido alguna de estas. Pues bueno, es una revistilla muy sencillita, muy finita, con muy pocas hojas, pero lo bueno es que tiene un acabado bastante profesional. En primer lugar, como podéis ver, la portada la tiene en color, y aunque los fondos, o sea, las imágenes de intermedio son en blanco y negro, no es el típico folio
línea 4 de lo que son los fanzines, sino que es algo pues un poquito más, por ejemplo, la hoja principal, la portada es satinada, aunque no se aprecia mucho, tiene un poquitillo de brillo, y la hoja de atrás pues tenía publicidad, ¿vale? De Glenat en este caso, del manga Raika. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de esta revista? Era una revista baratita, ¿vale? Costaba en su época 250 pesetas. Esta que tenéis aquí en particular es el número 3 y supuestamente está editada por la Alien Graphic Company. Alien Graphic Company de la población de Tiana en Barcelona, ¿vale? Fue distribuida por Camaleón en Distribuciones y Dirac Distribuciones. Tenemos como redactor y como coordinador a nuestro amigo José Luis Puertas, que a no ser que sea otro José Luis Puertas, seguramente será el mismo que trabajó en Yonu Media y que ahora es encargado de Yogo Entertainment. Si por algún motivo no fuera esta persona, pues estaría encantado de que me lo aclararais en un mensajito debajo del vídeo, ¿no? Le da especial importancia al anime Fushigi Yugi, a Kimagure Orange Road y a Marmalade Boy. Después, como la mayoría de las revistas de esta época, tenían en sus últimas hojas una página de correo donde los lectores podían inscribir a la revista y preguntar dudas, etc. Hay que decir que todas estas revistas obtenían su información normalmente de fuentes extranjeras, ya sea de revistas japonesas o de revistas chinas traducidas, ¿vale? O bien a través de las mailing lists que en esa época pues había, por ejemplo, de manga y de otros tipos de géneros del anime, ¿vale? Entonces pues era fácil para un determinado público conseguir este tipo de noticias e implementarlas pues en este tipo de revistas, ¿vale? Que para el resto de mortales, de españoles, o en mi caso que yo vivía en Cádiz y apenas había librerías especializadas, esto era prácticamente imposible de conseguir, y de hecho las primeras revistas de este género que yo conseguí fueron a través de la tienda de Norma Comics en Málaga. Por lo tanto, pues que sepáis que esta revista era muy interesante, ¿vale? A pesar de tener un formato así, pues bastante alargado y bastante finito, ¿vale? 250 pesetas, muy baratito. Fan Magazine, en este caso, como podéis ver, es el número 2 de agosto del 2008. Esta revista costaba 285 pesetas o 1,75 euros, que ya pues teníamos implantado un poquitillo el euro, ¿vale? Y decir que esta era editada por la Ediciones Berserker SL. El reclamo principal es Dragon Ball, es una revista, ¿vale? De Dragon Ball, con una portada también satinada. Atrás tenemos pues la publicidad de la revista Mangazón, ¿vale? Y bueno, que sepáis que estas revistas pues parece ser que también se distribuyen en México y en Argentina a través de Otakulan Distribuciones y Mundo Comics. Con respecto al contenido, podemos ver que son también revistas que predominan las páginas en blanco y negro. Hay mucha información, por ejemplo, de juegos de PlayStation, de videojuegos, de las últimas noticias de Dragon Ball, y tenemos también pues de títulos que en esa época eran bastante novedosos, como por ejemplo Fortune Quest, que fue editado, en este caso hablan de la edición del Planeta Agostini, que la tenemos por ahí en algún sitio por ahí escondido. Y bueno, con respecto a lo que es las series, pues teníamos por ejemplo Evangelion, información de los VHS que en esa época se estaban distribuyendo, Escaflón, Tenshi Muyo también fue un título bastante conocido aquí en la época de Manga Films, y por supuesto una información acerca de una descripción del argumento de los episodios de Dragon Ball GT a medida que se iban editando en España gracias a Manga Films. Hay que decir que esta revista en particular, solo tengo esta y leí otra parte, pero
daba la sensación de que se centraban más en las noticias y en los títulos editados en España más que en noticias internacionales. Por lo tanto, esta es la que podemos decir que tenía pues como menos recursos para conseguir este tipo de información, porque la verdad es que te hagan un resumen de los episodios de Dragon Ball GT, de los que justamente se están editando en ese momento en VHS, pues la verdad es un poquito de perogrullo, porque quien quiera Dragon Ball GT se la hubiera comprado y no hacía falta leer la revista. Pero sin embargo, pues sí que tienen otras cosillas interesantes, como lo de Fortune Quest, por ejemplo, y lo de Tenshimuyo, que ya eran títulos que se habían editado meses atrás. Esta revista se llama Más Manga. En este caso la compré porque era la época en la que se podía ver Utena por televisión y se estaba editando un VHS, y aquí hay información de Saito Shiho, que Ares Informática fue una de las empresas que concibió pues Shirase, Dokkan, Animedia, Más Manga, y bueno, las acompañaba con un CD. Y es una empresa muy envuelta en polémicas, ya que siempre trabajó con colaboradores que inicialmente y bajo contratos verbales, sin dar de alta en seguridad social ni nada, al menos el tema de los colaboradores, se les aseguraba pagar por páginas, pero lamentablemente esta gente apenas pagaba. De hecho, hay muchos colaboradores que dejaron de escribir porque se habían cansado de ni siquiera recibir un reconocimiento, ya no sea económico, pero de gratitud por hacerle ganar dinero con estas revistas. Bien, como podemos ver, Más Manga ya tiene un formato de revista un poquitillo más habitual, ¿vale? De esta no conservo el CD, si no recuerdo mal. Y bueno, tiene un precio de 4,50 €, lo cual está bastante bien, teniendo el CD. En aquella época pues era bastante baratito, más que la Shirase y la Dokkan eran un poquito más caras. Y se caracteriza porque, bueno, al igual que estas revistas, tienen todas sus hojas en color. Tiene una maquetación ya más profesional y habla tanto de títulos novedosos en aquella época, como de títulos que ya se habían editado en España. De hecho, más concretamente, en este número aparecen varios títulos que en el futuro y bastantes años después fueron licenciados en España. Por ejemplo, Omidiosa, las ovas en DVD, Virus Buster Search, también fue editada por Selectavision. Después también me ha parecido ver por aquí, a ver, las ovas de Magic Ray Earth, y bueno, Spriggan. Y bueno, en general hay que decir que es una serie bastante, es una revista bastante buena, era una revista bastante buena. Solo lo puedo decir por el número que he leído, porque hablaba de títulos que todavía no se habían licenciado y hablaba con bastante buena, hablaba profundamente, no se le dedicaba simplemente a una página, sino que era bastante extensos estos artículos. La impresión es buena, ¿vale? Las letras y la maquetación también parecían muy buena, y bueno, en principio pues esta es de las clasificadas como más comerciales, junto con la Dokkan y la Minami, porque bueno, eran de las que venían con CD. Esta se me ha colado por aquí y ya que estaba, pues mira, la he comentado, pero no era mi intención hablar de las revistas de CD. En Mangazón tenemos dos tipos de revistas, lo que son los especiales y los números normales, ¿vale? En esta época tenía un coste de 450 pesetas, y como podéis ver, la portada es a color y bueno, la contraportada también, y la mayoría de las páginas eran en blanco y negro, aunque eso no evitaba que hubiera páginas centrales, por ejemplo, que fueran a color, ¿vale? A mí personalmente en la Mangazón, estas son las revistas de mi mujer, porque yo no llegué a leer ninguna, ya que en mi zona pues no llegaba esta revista. Y sí que tengo que decir que solo he leído una, así que no puedo. Tengo aquí un montón de números, no sé cuál sería la última editada, porque aquí están clasificadas por primera época y segunda época. Y bueno, tengo 17, 20, 22, hasta más o menos el 24 de la segunda época, o sea, mínimo hasta el 24 de la segunda época se editaron estas revistas. Como decía antes,
yo era más de los especiales que de ese tipo de revistas, pero sí que tengo que decir que se hablaba mucho de los títulos que en ese momento estaban en el mercado, en español, dejando pequeñas páginas, o sea, pequeñas reseñas para lo que son las noticias internacionales. A mí siempre me ha gustado más conocerlo de fuera que lo de dentro, por lo tanto esta revista no es de mis favoritas. Pero sí que debo de reconocer que los especiales, este es un especial de Dragon Ball GT con la guía de episodios, era bastante extensa y ya también el precio también era bastante caro, aparte de tener que los especiales, en este caso, eran todas las páginas en color, ¿vale? Costaba la friolera de 975 pesetas, 1000 pesetas, que en esa época era mucha pasta. Y después, por ejemplo, tenemos esta especial de Magazón de Cowboy Bebop, que esta sí que me gustó bastante, ¿vale? Esta sí que la he leído. Y que bueno, también se caracteriza, como podéis ver, porque tenemos todas las hojas en color. Y aquí habla bastante extenso acerca de esta licencia. Habla, pues, era una época en la que ya estaba el anime en España gracias a Selectavisión. Se estaba emitiendo en Buzz también. Y habla pues de la serie de televisión, habla también de las películas, de los personajes, y se hace un análisis bastante completo de lo que era esta serie. Por lo tanto, un 10 para estos especiales. Como ya digo, de Mangazón hay la tira de revistas. Podemos ver, por ejemplo, un especial de Vampire Hunter, que es el Darkstalkers de Capcom. Después también tenemos, pues por ejemplo, mira, de Spriggan, ¿vale? Por supuesto de Sailor Moon, en la época en la que ya se empezaba a vislumbrar el final de la serie. Un especial, mira, de televisión de Dragon Ball GT. Después tenemos también de Evangelion. Eran la mayoría de las series españolas y después también aquellas series más punteras a nivel internacional, que en esta época principalmente eran las de Gainax, o las películas de las películas de Ghibli, del estudio Ghibli, y también muchas licencias y muchos títulos sacados de la mente de Akahiro Satori, que es la de, por ejemplo, es el de Saber Marionette, el de Bakuretsu Hunters, por ejemplo, que es una licencia que podía haber llegado a España y que desafortunadamente ha permanecido inédita, y yo creo que es una serie muy potente y muy buena, muy interesante. Y bueno, también tenemos por ejemplo Path Labor, Macross, otra vez Dragon Ball, portadas de Dragon Ball a punta pala, Cardcaptor Sakura, bueno, todas las novedades en función a lo que en esa época se estaba viendo en televisión. Por lo tanto, esta revista estaba más enfocada a lo que es el mercado nacional, ¿vale? Neko y la revista Kame, ¿vale? Yo creo que son las dos mejores revistas que se han editado jamás, incluso por encima de las que tienen los CDs, no por su extensión, porque las revistas eran pequeñitas y tampoco tenían muchas hojas, sino por la profundidad con la que se trataban los temas, y lo que es más importante, se le dedicaba mucho tiempo a lo que eran títulos inéditos en España, con lo cual nos hacía soñar con ver por televisión o ver en VHS los estrenos de las pantallas japonesas que venían en la revista. Y de hecho hay muchos títulos que aquí, por ejemplo, en la Kame hay unos cuantos números. Yo recuerdo uno en lo que se ve una breve reseña de: se acaba de estrenar una serie de samuráis, y en la que se ve pues un hombre con una cicatriz en la cara, ¿vale? Rurouni Kenshin. Te quedas así, y después, cuando al cabo de 3 o 4 años ves Rurouni Kenshin en el Canal Plus, te acuerdas y dices: hostia, qué suerte que hemos tenido de poder ver esto, y qué suerte tuve yo de poder haber leído esa noticia, haberme acordado de ella y saber que ese título se estaba editando ahora en España. Porque evidentemente, si yo veo que están echando Kenshin, el guerrero samurái, pues no sé qué es, pero si ya he leído una noticia que habla que es de Rurouni Kenshin, y la verdad me cogió una época en la que me empapaba de las revistas y me acordaba de todo, así que pues mejor que mejor. La revista Neko es una de las revistas que a mí más me gustan. Es una revista muy pequeñita porque tiene muy pocas hojas, ¿vale? Sin embargo, es bastante densa. No es que tenga imágenes que ocupen páginas enteras, sino que predomina más el texto. O sea, hay que leer más, lo cual a mí me gusta. Y es una revista de ediciones 4,
que costaba 390 pesetas, 2,3 euros, y que como podéis ver, este es el número 65. Yo después del 65 las compraba en Norma Comics en Málaga. Después del 65, no sé qué pasó, si se cerró la revista o qué, pero no volvieron yo no volví a ver más números, ¿de acuerdo? Ni Norma Comics volvió a traer más números. Pero sí que es cierto que entre el número 63, 64 y 65, en algún sitio me pareció leer que estaban negociando con Alight Multimedia para poder acompañar estas revistas con un VHS de sus licencias de anime. Lamentablemente, pues esto parece ser que no llegó a buen puerto y pues o la revista cerró por este motivo o por cualquier otro, no lo sé. Pero hubiera sido un punto bastante positivo para Alight Multimedia, porque podría haber difundido sus licencias a través de formato doméstico, a través de home video en VHS. Y bueno, pues no pasó. Con respecto a estas revistas, como podéis ver, es en color la portada principal. Y el resto de las revistas, salvo las páginas centrales con lo que es el artículo principal, eran en blanco y negro, ¿vale? Si aquí teníamos pues dedicado a Sailor Moon la revista, pues el artículo, el dossier de Sailor Moon era en color, era algo también bastante llamativo. Tenemos que decir que gran parte de los aficionados y de los trabajadores del sector del manga anime de hoy en día se curtieron en este tipo de revistas, en Kame y en Neko, ¿vale? Y bueno, aquí podemos ver por ejemplo a Anabel Espada como coordinadora y redactora jefe, ¿vale? Que la publicación pertenece a 6 Asociación, lo cual, pues mira, pues de Hospitalet, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos lo que es el inicio de la publicación, donde se ve pues la nota, los créditos de la revista, el texto de la redacción, etc. Y después inicialmente nos ponemos en la sección radar. La sección radar era una sección de breves, de noticias breves, clasificadas pues por país, o sea, teníamos España y después teníamos país internacional, como por ejemplo Japón. En este caso, por ejemplo, pues habla de Aono Rokugo, ¿vale? Habla, por ejemplo, de Ruin Explorers, etcétera, y como podéis ver de Capitán Harlock, etcétera, pero no hablando de lo que es el anime en sí, sino hablando por ejemplo que el estudio ha empezado a crear un anime basado en esta licencia, o que está prevista salir una OVA de este título, etcétera. También hay información de Salón del Manga, por ejemplo, una noticia del New Type donde informa que se ha abierto una página en inglés. Y bueno, también tenemos sección de Estados Unidos. O sea que no son noticias normales de esto se va a licenciar o esto se va a traer, sino que es algo un poquito más genérico, ¿vale? Hay una reseña en Radar que pone: si sois fans de las historias de magia y brujería, os gustarán los protagonistas fuertes y las aventuras, y estáis de enhorabuena, ya que Mayuzushi Orphan está previsto que acabe tarde o temprano en nuestro mercado del vídeo, y con mucha más suerte en las cadenas estatales. Bien, este número en particular salió mínimo 2 años antes de que el canal Buzz emitiera Orphan y que Televisión licenciara Orphan. Por lo tanto, la verdad es que es bastante interesante que sepan que de todos los títulos de fantasía heroica que en esa época se creaban, este tenía muchas posibilidades de entrar en nuestro país. Después, bueno, tenemos páginas de información de publicidad de librerías especializadas, como por ejemplo la de Nostromo, la de Continuará, etc. Tenemos una sección de punto de vista en la que se habla un poquitillo de ediciones españolas de manga, pero no del manga más conocido, del más popular, sino el que es un poquito más de autor. Después tenemos el punto de vista con respecto, en vez del manga, al anime, ¿vale? Y hablando en este caso, pues del anime de asesinos de Wave Kraus. Después tenemos los Neko File de Anabel Espada, que la verdad hablaban de títulos poco conocidos aquí en España. Otra sección de cultura, por ejemplo, donde se habla de J-Pop, de J-Music en general, tanto en España como en Japón, los discos, las bandas sonoras. Y después se hablaba pues se hacía dosieres de series que se estaban editando o emitiendo en España, como por ejemplo Digimon Adventures,
el manga de Kodocha, aunque en esta época el manga y el anime de Kodocha permanecían inéditos en España, pero bueno, se editaron después. El anime no, permaneció inédito. Y bueno, en una época en la que en España existe una distribuidora conocida como Dynamic SK, la cual está un poquito así oscuro, no sabemos si Dynamic SK originó Selectavision o parte de los trabajadores de Dynamic SK fueron a Selectavision o algo así pasó, ¿no? Y bueno, en este caso pues se publicitaba la edición de Utena en VHS. Tenemos después el Neko File con lo que es el dossier de la serie de portada. Y bueno, después tenemos, por ejemplo, reseñas tan interesantes como el anime dentro del anime, es decir, series de anime que en su interior, pues los personajes ven otras series de anime y hablan un poquitillo de esto. Después también tenemos pues otros títulos minoritarios y después también tenemos entrevistas no, pero biografías de mangakas y de personajes importantes de la industria del manga y el anime en Japón. En este caso, pues de Mitsuteru Yokoyama, que es el padre de los robots gigantes. Bien, después pues tenemos la sección Revival, donde vemos series antiguas, las series que posiblemente vayan a venir en el futuro y que acabaron llegando. Detective Conan, después de la noticia de Cardcaptor Sakura, etcétera. Como podéis ver, tiene muchos artículos que no son muy habituales en este tipo de revistas. Después tenemos lo que son la zona de los lectores, ¿vale? De contacto con los lectores, que son 3 páginas, la verdad es que bastante interesantes, que van acompañadas pues de imágenes, por ejemplo de dibujos que han hecho los aficionados, etcétera. Por este tipo de artículos especiales es lo que a mí me gustan estas revistas. Después tenemos Kame. Kame era del estudio Inu, si no recuerdo mal, del estudio Inu, ¿vale? Y esta también se editaron bastantes números. Ahora mismo tendría que contarlos, pero no sé exactamente cuántos son. En este caso he sacado uno al azar, el número 39. Costaba 395 pesetas y era de la edición de enero y febrero del 2000, o sea que ya hace 14 años. En este caso pues se habla de Otaku no Video, un anime pues bastante representativo y que ha permanecido inédito en España, no así en otros países como por ejemplo Italia, que se ha editado en DVD. Y bueno, que tenemos en ello, tenemos que la mayoría de las páginas están en blanco y negro, pero las primeras suelen ser en color, o sea, la editorial, ¿vale? Y las primeras páginas. ¿Qué tenemos que decir acerca de esta serie, de esta revista? Bueno, esta revista, en vez de tener tantas secciones como la de Neko, tenía menos secciones, ¿vale? Pero eran más profundas estas secciones, es decir, se hablaba más y se dedicaba más espacio a los títulos que se mencionaban en estas secciones. Por ejemplo, tenemos la primera sección, Anime en España, en la que se habla de Gunbuster, cuando Dynamic SK editó el VHS y se emitió por el canal Buzz. Después tenemos también Utena, de Anime en España, con todas ellas mínimo una página, ¿vale? City Hunter 3. Y después teníamos también Anime en España emitido en televisión, por ejemplo, Tobe Isami, Yaguara, o la serie Experiments Line. La verdad es que la sección de anime en España era bastante completa, llegando pues a una media de 4 o 5 páginas, ¿de acuerdo? Después teníamos la columna de Japan News, en la que, bueno, pues podíamos ver varias novedades, por ejemplo, se habla de los cómics, de los fanzines profesionales, se habla del manga de Ring, se habla de, por ejemplo, si Dreamcast ha sido un fracaso o no, etcétera. Después tenemos una sección que era la sección de Evamanía, en la que se hablaba exclusivamente de la serie de Evangelion, tanto del manga como del anime. Después tenemos un ranking de lo que son las series más conocidas y los personajes más conocidos dentro del panorama español. Un dossier de alguna serie en particular, en este caso de Rurouni Kenshin. Una sección de super robots. Publicidad, evidentemente también tenemos publicidad y más reportajes, por ejemplo en este caso del Comiquet y de Is. Pero todos estos reportajes son bastante amplios, ¿vale?
Por último teníamos, ya que en esta época las redes sociales no existían todavía, teníamos una forma muy curiosa que hizo Selectavisión para poder conocer los gustos de los aficionados, y es a través de la revista Kame crear encuestas de Selectavisión donde se preguntaba, por ejemplo, si trabajabas, no trabajabas, cuántos vídeos comprabas, si lees revistas, qué televisiones ves, etcétera, ¿vale? Y cuáles son tus gustos personales. Todo esto servía a la distribuidora para conocer los gustos de sus aficionados. Como podéis ver, es un medio bastante arcaico, ya que teníais que rellenar este cuestionario y enviarlo, gastando vosotros el dinero en sellos. Después tenemos también una sección de Artbooks, donde se habla de Artbooks, y aquí es algo importante porque la NECO no tenía esta sección, una sección de CDs de música. En una época en la que, como tampoco se podía bajar música en MP3, teníamos que comprarnos los CDs, ya sean los piratías de SM, que eran los chinos, o los originales japoneses, que eran mucho más caros. En este caso, pues se habla de los japoneses, porque por lo que estoy viendo aquí, las casas discográficas que hablan de Tokuma, Pony Canyon, etcétera, estos son japonesas. Y después también tenía una sección de karaoke, donde había una serie de canciones cantadas, o sea, descritas en romanji o en inglés, dependiendo, o incluso con traducción al castellano. También tenemos, mirad, esto me parece muy interesante, esta tienda, que no sé si hoy en día existe, Videoclub Hollywood de Barcelona, por allí por el puerto me parece que estaba, aunque yo nunca he podido ir. Era una tienda que se caracterizaba porque tenía mil y una cintas VHS japonesas. Legales e ilegales, porque realmente ellos lo que te vendían después era una copia de sus cintas japonesas, por lo tanto, la verdad es que era un poquito estafa. Pero bueno, yo de esto tengo, me parece que alguna cinta, sí, me parece que alguna cinta de esto de aquí compré, de Tu Heart me parece que compré alguna cinta. Y bueno, no sé si esta tienda sigue abierta, sería conveniente ir un día a Barcelona y visitarla. Y después también tenía una sección de correo bastante amplia, de 3 y 4 páginas, donde pues los lectores publicaban sus dibujos, sus comentarios o inquietudes, o incluso preguntaban algo a la revista. Por último, teníamos una sección de el anime que viene, o sea, el anime futuro que podía llegar y que iba a llegar a España, de las cuales pues casi todo llegó. Y después tenemos información del anime más novedoso en España, en este caso de Kacho Oji, que era una serie que se emitió en Canal Buzz, sin que realmente supiéramos a quién pertenecía la licencia. Bueno, como esto ya se acabó, como podéis ver, tenemos también publicidad a todo color en la contraportada de las cintas de Manga Films. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas revistas? Que son una joya. Ojalá estuvieran todas escaneadas para poderlas guardar sin riesgo a que un día te desaparezcan. Y es una pena que hoy en día no existan revistas de este tipo. Es una pena en parte porque siempre el leer una revista en formato físico resulta mucho más atractivo tumbado en el sofá mientras la lees, que ponerte a investigar en internet, cuando en internet lo que consigues casi siempre son noticias en inglés, en japonés, y lo que está en español está es bastante subjetivo. No te puedes fiar mucho de las noticias en español, ya que suelen ser traducciones, y muchas veces malas traducciones, de noticias en inglés. Pero bueno, en este caso se notaba la profesionalidad de los colaboradores y de los articulistas de estas revistas, ¿vale? Por lo tanto, si hubiera alguna de ese tipo, así, tipo fanzine, tipo pequeñito y tal, pues la verdad es que a mí me gustaría mucho verlas. Bueno, con esto acabo este vídeo, creo que me he explayado bastante. Cuando encuentre la caja de los fanzines haré otro vídeo, y cuando encuentre o sepa en qué archivador lo tengo, también os sacaré las Dokkan y las Minami para que las miréis y veáis, ¿vale? Aunque bueno, estas al ser más recientes, pues tal vez las tengáis más en cuenta, sepáis de qué va el tema. Con esto me despido, espero que os haya gustado este vídeo. Es un poco pesado, son casi 40 minutos.
Pero bueno, si queréis seguirnos, ya sabéis, podéis hacer me gusta o hacer clic en suscribirse en nuestro canal o en nuestra página de Facebook o en todas las redes de internet que tenemos aquí, que podéis ver ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el siguiente vídeo.